Este salmo es un salmo de Moisés. Normalmente los salmos son de David, ¿verdad? Salmos de David. Relacionamos los salmos con el dulce cantor de Israel, con el rey David. Pero hay otros salmos que son de Asaf, que era uno de los principales de los cantores, de los hijos de Coré. Pero este es el único salmo que tenemos en los 150 salmos que tenemos en el libro de los salmos que escribió Moisés. Posiblemente sea el primer salmo que se escribió, porque estamos hablando de la época de Moisés. Y él escribió este salmo que en realidad es una oración. Si os dais cuenta, al leerlo, nos damos cuenta como todo el salmo va dirigido de Moisés al Señor. Señor, tú nos has sido refugio, ¿verdad? Y lo podemos ver a lo largo de todo el salmo, como es una oración que Moisés eleva al Señor. Y es un salmo que nos lleva de lo que es temporal a lo que es eterno. Nos habla de la brevedad de la vida, ¿verdad? El ser humano, como vamos sumando años, estamos en el 2025, en el 2050, pues muchos de los que estamos aquí no estaremos. Estaremos con el Señor. Y en 2050 faltan 25 años más. A lo mejor tú en el 2050, como Leo, tendrá 35 años o 36 años por ahí, ¿no? Fíjate, es un joven, ¿verdad? Pero ahí todos vamos sumando años, ¿verdad? Y nos habla de la brevedad de la vida, pero también nos habla de cómo es el Dios en quien hemos creído, ¿verdad? Dios es eterno. Nosotros estamos dentro de esta creación, de este espacio, estamos dentro del espacio y del tiempo, ¿verdad? Es como, imagínate una bola, y esa bola es el universo entero, donde están todos los planetas, todo lo que Dios ha creado ahí, pero Dios no está dentro, Él está fuera. Él lo ve todo desde fuera, desde la eternidad, evidentemente también está dentro, ¿verdad? Pero el tiempo no afecta a Dios, así como nosotros, pues sí, ¿no? Los años van sumando. Dios es eterno, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, nos dice la palabra de Dios. Para Dios no pasa el tiempo. Él ve lo que ha de acontecer de aquí a 50 años, lo mismo como que lo aconteció hace 1000 años. Dios está fuera del tiempo, ¿verdad? Dios es eterno. Y empieza diciendo el salmista Moisés en el versículo 1, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Lo primero que vemos es cómo él reconoce el cuidado de Dios, ¿verdad? Tú nos has sido refugio de generación en generación. Seguramente Moisés pensaría, ¿no? En cuando el Señor llamó a Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos y lo llevó, ¿verdad?, a la tierra de Canaán, cómo el Señor lo guardó. Y él fue de un lugar a otro y como nómada iba visitando, viendo todo lo que es la tierra que Dios había prometido que le daría a su descendencia. Y seguramente Moisés pensaría, Señor, tú guardaste a Abraham. Cuando él solo aquí estaba con su familia, con sus posesiones, con sus criados, pues moviéndose por la tierra tú lo guardaste. Y le prometiste un hijo y le diste a Isaac, ¿verdad? El hijo de la promesa. Guardaste a Isaac, y a Isaac pues tuvo 2 hijos, ¿verdad? Jacob y Esaú, y tú los guardaste, y Jacob tuvo 12 hijos, que fueron los 12 patriarcas de las 12 tribus de Israel, y tú los guardaste, y la familia de Jacob entró en la tierra de Egipto, y allí fueron esclavos por 430 años, y Señor, durante todo ese tiempo tú también los guardaste, y Señor, los sacaste de allí, los liberaste, y precisamente usó a Moisés, ¿verdad?, para dirigir al pueblo por el desierto. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Tú has guardado a tu pueblo. Observando la historia, reconoció el cuidado de Dios para con su pueblo. Nosotros hoy acabamos de empezar un año. Estamos al día 5, ¿verdad? Empezamos el año nuevo, el año 2025. Seguramente que si miramos para atrás podemos decir lo mismo que Moisés aquí. Señor, tú eres nuestro refugio de generación en generación. Tú nos has guardado durante todos los años de nuestro peregrinaje en esta tierra hasta el día de hoy. Tú nos has guardado, Señor. Tú has tenido cuidado de nosotros. Es una figura hermosa, ¿verdad? La
figura de un refugio. Es algo pues donde podemos encontrar seguridad, ¿verdad? Tú estás en la montaña y empieza o viene una tormenta de lluvia o de granizo, de nieve, de lo que sea, buscas un refugio. ¿Dónde me refugio? ¿Dónde me meto? ¿Dónde me puedo guarecer de todo esto que está cayendo, verdad? Es una imagen tan hermosa, ¿verdad? El refugio que nos guarda de los peligros, de las aflicciones, de las tormentas, como digo. También el Salmo 30 dice, Salmo 33, 20 dice: nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda, y nuestro escudo es Él, ¿verdad? Él es el que nos guarda. En Él encontramos pues protección, en Él encontramos consuelo, en Él encontramos ánimo, las fuerzas que necesitamos, solo en Él, ¿verdad? Tú eres nuestro refugio. Tú has sido refugio, Señor, de generación en generación. Y nosotros en el siglo XXI en el que estamos podemos decir que el Señor ha sido nuestro refugio, ahí donde nos podemos guardar, ¿verdad?, de las cosas adversas de la vida. Y luego en el versículo 2, de una manera muy poética, dice Moisés: antes que naciesen los montes. ¿Tú has visto nacer algún monte? Yo no, ¿verdad? Yo veo una montaña y pasan los años y allí sigue la montaña. Y a lo mejor ves un cuadro que dibujó hace 100 años de esa montaña, un pintor, y veo el cuadro y veo la montaña y digo, fíjate, prácticamente es igual, ¿verdad? Pasan los años y allí siguen las montañas, como que no se mueven, ¿verdad? Dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, y fijaros ahora, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Fíjate. Y lo dice el salmista aquí, Moisés, de una manera muy poética, ¿verdad? Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, ¿verdad? Fijaros si leemos el versículo al revés, ¿verdad? Leemos: tú eres Dios, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres eterno. El origen de todas las cosas se encuentra en Dios. Tú eres Dios y eres Dios desde el siglo hasta el siglo, eternamente. No tienes principio ni fin, ¿verdad? Él es el origen de todo lo que existe. Y luego dice: y formaste la tierra y el mundo y hiciste que naciesen las montañas. Vemos como Dios es el origen de todas las cosas. Él, con el poder de su palabra, creó todas las cosas. Él dijo: sea la luz, y fue la luz. Y así vemos en el libro de Génesis, porque quizás lo has empezado a leer este año, pero si es así, lo has leído ahora mismo, ¿verdad? Como Dios, y dijo Dios, ¿verdad? Y sepárese las aguas, y haya expansión en los cielos, y creó el sol, la luna, las estrellas, y todo lo hizo ¿cómo? Con el poder de su palabra. El origen de todas las cosas se encuentra en Dios. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho, dice la Escritura, fue hecho, ¿verdad? Él es antes de todas las cosas. Luego en el versículo 3 dice: vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres. El hombre que en ocasiones se cree un Dios, ¿no? ¿No es verdad? Sobre todo los gobernantes de las naciones, ¿verdad? Que ellos deciden el destino de muchas personas. Ellos dicen cualquier cosa, y ahí tienes a miles de personas entregando sus vidas en las guerras, ¿verdad? Miles de jóvenes muriendo porque alguien ha dicho: pues no estoy de acuerdo contigo, ¿verdad? El hombre se cree un Dios, pero no puede luchar con el Dios eterno. Es Dios quien da la vida, es Dios quien quita la vida. Por muy alto que el hombre piense en sí mismo, que llegará un día que será quebrantado. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y esto nos da la imagen que el Señor le dijo a Adán después de la caída, cuando le dijo: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y esto es lo que nos está reflejando este versículo. O también el predicador Salomón lo expresó así en el libro de Eclesiastés: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. No valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee.
También en Eclesiastés 12:7 dice: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Moisés, durante la peregrinación en el desierto, durante 40 años, vio mucha muerte. Vio mucha muerte. Piensa por un momento, toda la multitud que salió de Egipto fueron a la tierra de Canaán. Allí fueron los espías a reconocer la tierra, ¿verdad? Fueron 12 espías y regresaron los 12, 10 de ellos diciendo: imposible, no podemos entrar ahí, eso no vamos a poder. Y solamente 2, Josué y Caleb, ellos estaban allí. Sí que podremos, vamos adelante, nosotros confiamos en nuestro Dios, vamos adelante, Dios nos dará la tierra. Israel fue rebelde, ¿verdad? Ellos no quisieron obedecer la voz de Dios, no quisieron entrar en la tierra de Canaán cuando el Señor les dio orden de que fueran. ¿Y qué pasó? El Señor les dijo: todos los varones de 20 años hacia arriba morirán en el desierto. Ahora tú imagínate cuántas personas son estas. Todo lo que era el ejército de Israel, todos los varones de guerra, todos morirían en el desierto, porque no habían querido obedecer la voz de Dios. Así que realmente Moisés vio mucha muerte en el desierto. Cada vez que acampaban en un lugar, seguramente allí dejaban tumbas. Y se movían a otro lugar y seguramente allí volvían a dejar tumbas. Y se volvían a 40 años por el desierto dando vueltas. Y Moisés estaba viendo: han muerto 10, hoy han muerto 5, hoy han muerto 20. Pero muertos por causa del juicio de Dios, ¿verdad? Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. ¿Y qué dice? Convertíos, hijos de los hombres. Vosotros que sois polvo, vais a volver al polvo, de donde habéis sido tomados, ¿verdad? Dios juzgó al pueblo de Israel. El fin del hombre es ser quebrantado, ¿verdad? Este es el destino final. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y cuando alguien muere se convierte en polvo, ¿verdad? Versículo 4. 1000 años, ahora nos habla de la grandeza de Dios, de la eternidad de Dios. 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Moisés vuelve a llevarnos a considerar la eternidad de Dios. 1000 años para nosotros son una barbaridad. 1000 años. Tremendo, ¿verdad? 1000 años, puedes pensar, 1000 años. A veces vas por la montaña y te encuentras un árbol que te dice: esto es un árbol milenario. Madre mía, 1000 años. Se dice rápido, ¿verdad? Hace poco estuvimos en una ermita que construyeron 1000 y pico de años también. De allí está, bueno, la han restaurado no sé cuántas veces, ¿no? Pero 1000 años, ¿cuántos son 1000 años? Tremendo, ¿verdad? Para nosotros. Y dice, para el Señor, dice: 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Delante de Dios 1000 años son como el día de ayer. Ya está. Tremendo, ¿verdad? Y dice: o como una de las vigilias de la noche. ¿Sabéis cuántas horas son una vigilia? 3 horas. Una vigilia, hay 4 vigilias de la noche. Cada 3 horas es una vigilia. La primera, segunda, tercera o cuarta. 3 horas. Como una de las vigilias de la noche. 3 horas. 1000 años para Dios son como 3 horas para nosotros. No es nada. ¿Verdad? Es tremendo. Dios es eterno. Nosotros somos finitos. La vida del hombre sobre la tierra es tan fugaz como nos lo describe el siguiente versículo. Fijaros, versículo 5 y 6. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Aquí encontramos estas ilustraciones de cómo es nuestra vida, y nos dice 3 comos, ¿verdad? Dice: los arrebatas como con torrente de aguas. ¿Quién ha visto un torrente de aguas? Hace poco hemos visto lo que pasó en Valencia. Eso es un torrente de agua. En un momento viene, se lo lleva todo. Ves a los coches flotar, los containers, ves a la persona que le pilla. ¡Wow! En un momento pasa, esa riada lo arrastra todo, lo lleva todo. No puedes luchar en contra de ella. Como te pille, no luchas en contra de ella. Los arrebatas como con torrentes de agua. No puedes aguantar. A mí no me lleva el agua. Cuando el agua te llega un poquito más arriba de la rodilla, ¿verdad? La fuerza del agua te arrastra, como con torrentes de agua.
¿verdad? La fuerza, algo tan rápido, ¿verdad? En un momento viene una riada, ese torrente de agua y se lo lleva todo. Es tremendo, ¿verdad? Dice, son, el segundo como sueño. También es algo tan fugaz, ¿verdad? El sueño es algo tan breve, algo tan pasajero. Cuando despertamos después de tener un sueño nos damos cuenta de lo rápido que desapareció el sueño que tuvimos, ¿eh? A lo mejor uno está soñando que es Superman. ¿Has soñado que vuelas alguna vez? Sí. Yo he soñado que volaba. El problema es que yo para volar tenía que mover las alas. No iba como Superman, yo tenía que mover las alas para volar. Yo he soñado que volaba. Y luego te despiertas y dices, por más que muevo las alas, no levanto un palmo del suelo, ¿verdad? Así es nuestra vida, como un sueño, como algo que dices, yo pensaba que ya ha desaparecido. A lo mejor sueñas algo, yo que sé, que dices, ¡guau! No me quería despertar de lo bien que me lo estaba pasando, ¿verdad? Estaba soñando tal cosa. Te despiertas y desaparece todo, ¿verdad? Santiago nos dice que vuestra vida ciertamente es neblina. ¿Has visto la niebla, verdad? Se aparece por la mañana y luego se desvanece. Rápido desaparece. Job dice, mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor. La lanzadera del tejedor es una pieza que había en un telar antiguamente, ¿verdad? Y si ve, hay vídeos en YouTube. Yo recuerdo hace tiempo que vi un vídeo de la lanzadera de un tejedor y es una pieza que va de una para otra, pero así de rápido, pero tremendo de rápido. Y dice Job, nuestros días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor. También Job nos dice, nuestros días son como en la tierra como sombra. ¿Tú te has puesto alguna vez a la sombra de un pino? ¿Verdad? Qué bien se está aquí. A los 10 minutos la sombra se ha ido. Te tienes que mover. Has ido siguiendo la sombra de un pino. Quiero que me dé la sombra y la sombra se va. Y me tengo que mover otra vez. Y otra vez te tienes que mover. Dice, así es, ¿verdad? Es como sombra nuestra vida en la tierra. Y el tercer cómo, nos dice como la hierba. Fíjate. La hierba que dice que en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Nuestra vida es como una mañana y una tarde. Una mañana y una tarde. Algunos están en la mañana. Tenemos a Leo, tenemos a Benjamín, tenemos a Josué, Gia que está por ahí dentro, ellos están en la mañana, ¿verdad? La mañana de la juventud, están en la mañana, ¿verdad? Otros ya estamos en la tarde, ya nos salen unas cosas blancas por aquí, nos salen las canas, ya empezamos a estar en la tarde, ¿verdad? Otros una tarde un poquito más avanzada, ¿verdad? Nuestra vida va pasando, ¿verdad? Una tarde, nos dice... una mañana y una tarde. A la mañana florece y crece. Ese es el vigor de la juventud, ¿verdad? De los niños, de los jóvenes que crecen y tienen ánimo de hacer cosas y venga, adelante. Y luego dice que viene la tarde. También el salmista en el 102 dice, mis días son como sombra que se va y me he secado como la hierba. Cuando estamos en la tarde, ese vigor se va desapareciendo y va viniendo la tarde, ¿verdad? Para Dios, 1000 años son como el día de ayer que pasó. Para nosotros, nuestra vida tan solo dura una mañana y una tarde. Piensa en eso. Una mañana y una tarde. Versículo 7. Dice, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Aquí vemos, ¿verdad? Moisés vio a esa generación morir, ¿verdad? En el desierto, aquellos que se rebelaron contra Dios, y es que el pecado tiene unas consecuencias, ¿verdad? Alguno podría pensar que Dios es injusto,
Pero no es así. En Dios no hay injusticia. Dios es santo y por ello no puede pasar por alto aquello que es contrario a su persona. Lo que sucede es que no somos conscientes de la gravedad del pecado, y esto es así porque no conocemos la santidad de Dios. El pecado acorta la vida en muchos casos, ¿verdad? La vida de las personas. Con tu furor somos consumidos. ¿Por qué? Furor de Dios. Con tu ira somos turbados. Dios, pero Dios no es amor. Aquí no está hablando de su justicia, de su santidad, ¿verdad? De su ira. Pusiste nuestras maldades delante de ti. Ay, ¿quién se puede esconder de Dios? ¿A dónde huiré de tu espíritu? Decía el salmista. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú, y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí tú estás. No me puedo esconder ni en una cueva, por muy profunda que sea la cueva, en una mina de estas de los mineros, no me puedo esconder de la presencia de Dios, ¿verdad? Y dice, pusiste nuestras maldades delante de ti y nuestros hierros a la luz de tu rostro. ¿Por qué? Porque el pecado es una ofensa en contra de Dios. Dios no puede pasar por alto el pecado. Dios es santo y por eso no puede pasar por alto aquello que es contrario a su persona. Fíjate que los serafines, ¿sabes qué son los serafines? Unos ángeles que están en la presencia de Dios. Los serafines en la presencia de Dios cubren sus rostros delante de Él, delante de la majestad, de la grandeza, de la gloria de Dios, de la perfección, y además dan voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. No hay mancha en Él, no hay pecado en Él, no hay injusticia en Él. Dios es completamente santo, santo, santo. También nos dice el versículo 11, ¿verdad? ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Ay, aquí nos enseña del temor de Dios, ¿verdad? Antes hemos visto que nos habla de que los días de nuestra edad son 70 años, en algunos 80. Moisés vivió 120 años. Aarón creo que también. Pero seguramente muchísimas personas, la mayoría de edad, incluso en nuestro tiempo, ¿verdad? 70, 80, 90 años. La esperanza de vida, el hombre va luchando, va trabajando por la inmortalidad. Algunos te dicen, de aquí a 100 años el hombre vivirá muchísimo más. Dios ha puesto fecha de caducidad en el hombre, en nuestra vida. Dios es el que da la vida, Dios es el que la quita. Y nos dice, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación que debe ser temido? La ira de Dios es santa. No hay pecado en ella. La ira de Dios es justa, no hay ninguna injusticia en él. El principio de la sabiduría, nos dice Proverbios, que es el temor de Jehová. El temor de Jehová. Tener temor de Dios. De ese Dios que lo ha creado todo, que es perfectamente puro y santo y que no tolera el pecado. El temor de Dios, que nos lleva a apartarnos del mal, ¿verdad? El temor de Dios nos lleva a apartarnos del mal. Si vas a hacer algo y sabes que esto Dios no quiere que yo lo haga. Si vas a mentir, sabes que Dios dice no mentirás. Eso es pecado. El temor de Jehová tiene que ser nuestro compañero de viaje en la vida. Tener temor de Dios, porque vamos a tener que dar cuenta por nuestros pecados delante de Él. Aquel que no teme a Dios cosechará los frutos de su insensatez. Esto lo vemos en la vida. Personas que viven, me da igual. Hombre, Dios no existe, lo que quieren es no tener que dar cuenta de sus hechos, ¿verdad? Aquellos que dicen, a mí me importa poco, y Dios sigue teniendo misericordia de ellos, ¿verdad? Y Dios sigue teniendo paciencia y todavía les da oportunidad de que vengan a Él. Porque Dios se ha revelado de una manera tan clara que es imposible negar la existencia de Dios. Dice que no tienen excusa. Nosotros, viendo solamente la creación, no tenemos excusa para decir que Dios no existe. El temor de Dios debe de ser nuestro compañero de viaje. No hagamos a Dios pequeño. Dios es el eterno ser que creó el mundo y todo lo que en él hay, con el poder de su palabra. Fijaros que Salomón dijo que los cielos, ni los cielos de los cielos pueden contener a Dios. ¿Cómo de grande es Dios?
¿Cómo de grande es Dios? Que los cielos, ni el universo entero puede contener a Dios. Y esto lo decía él cuando le edificó aquel templo, ¿verdad? La grandeza, la consideración de la grandeza de Dios y la brevedad del hombre en la tierra llevan a Moisés a hacer 4 peticiones a Dios. 4 peticiones. La primera la encontramos en el versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Primera petición que hace Moisés en esta oración. Enséñanos. Señor, enséñanos tú, de tal modo a contar nuestros días, que abramos los ojos a la realidad de que nuestra vida en la tierra es breve, ¿vale? Que traigamos al corazón sabiduría, que no vivamos malgastando nuestras vidas, desperdiciando nuestras vidas. Danos esa sabiduría, Señor, enséñanos tú, ¿verdad? Y esta oración la tenemos que hacer nuestra. Tenemos que decirle, Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días para que seamos sabios, que haya sabiduría en nuestros corazones, discernimiento espiritual, para ver nuestra fragilidad y ser conscientes que los días de nuestra vida tienen un propósito. Tienen un propósito. Dios nos ha dado un tesoro y ese tesoro se llama tiempo. El tiempo que Dios nos da es un tesoro que Dios nos da. Y no hay nada mejor que usar ese tiempo para su gloria. Cada día es un regalo de Dios, ¿verdad? Cuando nos alegramos cuando alguien nos da regalos, seguramente estas fechas habéis recibido o habéis dado regalos, ¿verdad? Qué bien, ¿no? Cada día es un regalo de Dios. Cada vez que tú ves salir el sol y lo puedes contemplar con tus ojos, es un regalo de Dios. Dios te da 24 horas. En ese día te da 24 horas. Pero es que al hombre más rico de la tierra, ¿sabéis cuánto le da? 24 horas. Y al hombre más pobre de la tierra, ¿sabéis cuánto le da? 24 horas. A la persona mayor le da 24 horas y al niño Dios le da 24 horas. Es un tesoro que Dios nos da. El tiempo, ¿verdad? Es un regalo que Dios nos da. Y a veces pensamos que necesitamos más tiempo. Es que yo necesito que el tiempo tenga 26. Pues no, el tiempo tiene 24 horas. Y realmente lo que necesitamos es hacer un mejor uso del tiempo que tenemos. ¿En qué usamos el tiempo que tenemos? El tiempo que Dios nos da. ¿En qué lo usamos? Tenemos, evidentemente, dedicar tiempo al trabajo, tenemos ocupaciones, desplazamientos, la familia, la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, todo eso hay que usarlo. ¿Y con el tiempo libre qué haces? ¿Verdad? Porque claro, trabajar tienes que ir a trabajar. A no ser que estés jubilado. ¿Verdad? Pero con el tiempo libre, sea que tengas 4 horas libres al día, sea que tengas 24 horas libres al día. ¿Qué haces con el tiempo? Con aquel tiempo que tú decides qué es lo que voy a hacer, en qué inviertes, en qué invertimos nuestro tiempo. El tiempo puede ser perdido. Podemos perder el tiempo, pero no lo podemos recuperar. ¿Has pensado en eso? O sea, tú puedes pasarte 1 hora perdiendo el tiempo. Esa hora jamás la vas a recuperar. El tiempo no se puede guardar. No puedes coger un bote, abrir un bote y voy a meter aquí tiempo, cierro el bote y cuando necesito el tiempo abro el bote y uso el tiempo que guardé. No puedes guardar el tiempo, ¿verdad? Por lo tanto, el tiempo tiene que emplearse, tiene que usarse. Pablo, escribiendo a la iglesia en Éfeso, les dijo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo. El tiempo es el regalo que Dios nos da cada día, de 24 horas, aprovechando bien el tiempo. De ahí la importancia de tener unas prioridades correctas, ¿verdad? ¿Cuáles son las prioridades en mi vida? ¿Verdad? A veces hay personas que dicen una frase que dicen Dios primero. Es una frase que está genial, ¿eh? Dios primero. Además es bíblica, porque dice buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Dios primero. Pero si decimos Dios primero y no tenemos tiempo de leer la Biblia o de orar 24 horas en un día, Dios primero,
pero es que no he tenido tiempo de leer la Biblia ni de orar. Si decimos Dios primero, pero llega el domingo y no voy a la iglesia, Dios primero, pero es que a mí no hay deseo por las cosas espirituales. O si decimos Dios primero, pero las cosas espirituales me aburren, preguntamos, ¿de verdad Dios es lo primero en tu vida? Como frase genial, Dios primero, pero eso se evidencia en una vida. Si Dios realmente es primero en tu vida, se evidencia en tu vida, no se puede esconder. Las personas te miran y dicen, este hombre o esta mujer tienen su prioridad puesta en Dios. Dios es primero. Pero si ponemos primero otras cosas, es que a mí la iglesia es que me aburre. Es que una hora ahí escuchando a alguien que predica, es que a mí la iglesia me aburre. Pues igual se pueden pasar 4 horas viendo Ben-Hur. ¿No era Ben-Hur que dura 4 horas? Las películas, 4 horas viendo Ben-Hur. Eso no te aburre. ¿Dónde están nuestras prioridades? ¿Realmente es Dios primero en mi vida? ¿Cómo estoy usando yo el tiempo, esas 24 horas, ese tesoro que Dios me da cada día? ¿En qué lo dedico? Quita las cosas obligatorias, el trabajo, el ir a comprar, etcétera, todo eso, quita el tiempo libre. A mí al final del día me quedan 4 horas libres, o 3 horas, o 2 horas. ¿En qué usas esas horas? ¿Verdad? Moisés le dice al Señor, enséñanos, Señor. Enséñanos a valorar el tiempo que nos das. Que seamos sabios con el uso del tiempo. Que seamos conscientes, por un lado, la brevedad de la vida, que pasa tan rápido como neblina, como la hierba, como una mañana y una tarde, algo que pasa tan rápido. Danos sabiduría, Señor, para saber usar el tiempo de la mejor forma posible. El tiempo, fíjate con esto, el tiempo mejor empleado es aquel que nos acerca a Dios. Ese es el tiempo mejor empleado. Ay, es que no tengo tiempo de orar. Ese tiempo, no estás perdiendo el tiempo si estás orando. Te estás acercando a Dios. El tiempo mejor empleado es cuando coges su palabra, te apartas a un lugar tranquilo, te centras y escuchas la voz de Dios con su palabra. Eso es un tiempo bien empleado. Si te reúnes en la iglesia, no estás perdiendo el tiempo. Estás empleando bien el tiempo, porque vienes a la comunión de los santos a escuchar la palabra de Dios. Así que el tiempo mejor empleado es aquel que nos acerca a Dios. ¿Recordáis la ilustración de Jesús en casa de Marta, María, Lázaro? ¿Verdad? ¿Qué le dice Marta? Señor, ahí tienes a Marta, ¿verdad? Preparando la comida, arreglando la casa, para arriba, para abajo, ordenando aquí, pasando, igual estaba fregando, y Marta estaba sentada a los pies de Jesús, hablando con Jesús, escuchando a Jesús. Y le dice Marta, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana se queda ahí y no me ayuda? ¿Y qué le dice Jesús? Dice, muy afanada y turbada estás. María ha escogido la mejor parte. ¿Qué era la mejor parte? Estar con Jesús. Ya limpiarás, ya hay tiempo, dice, todo tiene su tiempo, ya limpiarás, ya ordenarás, pero ahora Jesús está en casa. Si Jesús está en casa y quiere estar contigo, mejor es que tú estés con Jesús también, ¿verdad? Es el tiempo mejor empleado, aquel que nos acerca a Dios. Y dice Moisés, Señor, enséñanos. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Señor, que en este año 2025 yo no malgaste el tiempo, no desperdicie los días que tú me das. No los tire por la borda ni los desperdicie, sino que los use sabiamente. ¿Verdad? Enséñanos, Señor. La primera petición que hace Moisés. Versículo 13. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. La segunda petición es que Dios aparte su ira de sobre ellos. Él estaba viendo. Moisés, ahora le darían informe. Moisés, hoy han muerto 20 de aquellos que se rebelaron en contra del Señor. Y Moisés apuntaría, 20 menos hoy. Y al otro día otra vez. Y al otro día, y venga, y ver muerte. Y al final, Moisés dice, Señor, vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Aplácate para con tu siervo, Señor, perdónanos.
Le está diciendo, Señor, perdónanos. Ellos estaban sufriendo la ira de Dios por el pecado y le ruegan por misericordia, ¿verdad? El pecado siempre trae unas consecuencias dolorosas, siempre, 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 es que lo ves. Siempre que hay pecado, siempre que hay el pecado, al final trae unas consecuencias dolorosas. Si nos arrepentimos de nuestros pecados, dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad, pero en ocasiones las consecuencias del pecado permanecen. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tú te arrepientes, el Señor te perdona, pero las consecuencias del pecado las vas a llevar. Eso le pasó a Moisés. ¿Qué le pasó a Moisés? Él tenía que ir a una roca y hablarle en la roca para que diera agua y el pueblo pudiera beber. ¿Qué hizo Moisés? Golpeó la roca. Eso fue una desobediencia a Dios, eso fue pecado. ¿Qué le pasó? No pudo entrar en la tierra prometida. Él pecó en contra de Dios y Dios no le permitió entrar en la tierra prometida. Él no pudo entrar. 40 años llevando al pueblo de Israel por el desierto y como mucho el Señor le dijo, sube al monte y desde allí la verás. Pero no entrarás en ella. Las consecuencias del pecado, ¿verdad? Tuvo que, aunque el Señor le perdonara, ¿verdad? Aunque el Señor, Moisés se arrepintiera y el Señor le perdonara las consecuencias. ¿Qué lo vemos en la vida de David? ¿Qué vemos en la vida de David? Él pecó, ¿verdad? Y lees el Salmo 51 y David derrama su corazón, se arrepiente, ten piedad de mí, Señor, conforme a tu misericordia, borra mis rebeliones, perdóname de mi pecado. Él se arrepiente, el Señor le perdona. Las consecuencias del pecado le acompañaron toda su vida. La espada no se apartará de tu casa, ¿verdad? Y vemos varias consecuencias del pecado y ahí están. El Señor nos perdona, nos limpia, pero el pecado muchas veces trae unas consecuencias que duran toda la vida. Así que aquí está diciendo, Señor, vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Aplácate para con tus siervos. Señor, perdónanos, ¿verdad? En el siguiente versículo, 14 y 15, de mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. La tercera petición que hace Moisés a Dios, que tenga misericordia de ellos. Mucha misericordia. De mañana sácianos de tu misericordia. Señor, que tu misericordia abunde en nuestras vidas, ¿verdad? Es como cuando el Señor enviaba el maná allá en el desierto, ellos salían, recogían el maná y ellos se saciaban, ¿verdad? Se saciaban del maná, de lo que Dios les proveía. Pues Señor dice, de mañana sácianos de tu misericordia. No solamente del maná que sustenta nuestros cuerpos, ¿verdad? Físicos, sino tu misericordia que es la que sustenta nuestras almas. Sácianos de tu misericordia. La misericordia de Dios trae gozo al corazón y alegría. Y dice Moisés, Señor, por lo menos, alégranos y bendícenos tanto tiempo como el que hemos visto tu ira sobre nosotros. Alégranos, versículo 15, conforme a los días en que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Alégranos conforme a los días que nos afligiste. Hemos pasado tanto tiempo, Señor, bajo el juicio de tu ira por causa del pecado. Señor, ten misericordia de nosotros y alégranos, ¿verdad? Cuando nos apartamos del pecado y buscamos a Dios, su gozo va a estar en nuestros corazones, a pesar incluso de las circunstancias. A veces nos cuesta, Nos cuesta. Las circunstancias a veces pueden más que nuestra confianza en Dios, pero debemos invertir el orden. Nuestra confianza tiene que estar en el Señor, a pesar, ¿verdad?, de todas las circunstancias alrededor. Versículo 16 y 17, ya para acabar. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma. Sobre nosotros sí, la obra de nuestras manos confirma. La cuarta petición que hace Moisés. Señor, bendícenos. Bendícenos. Haz tu obra en nosotros. Aparezca en tus siervos tu obra. El arrepentimiento es una obra de Dios en el corazón.
Cuando realmente hay un sincero arrepentimiento en nuestros corazones, es una obra de Dios, ¿verdad? Aparezca en tus siervos tu obra. El arrepentimiento es una obra de Dios en los corazones. El deseo de caminar en obediencia es una obra de Dios. El Señor es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿verdad? El buscar la gloria de Dios, el disfrutar de la bendición de caminar con Dios, esto es la obra de Dios en sus hijos. Y dice, e incluso que toda esa obra de Dios en nuestras vidas alcance también a nuestros hijos. ¿Qué queremos nosotros? Queremos que aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. No solamente trae tu bendición, Señor, a nuestras vidas, sino también a la de nuestros hijos, ¿verdad? El deseo de nuestra alma y el deseo de nuestros corazones es que la bendición de Dios alcance también a nuestros hijos, ¿verdad? La gloria de Dios. Dice, sea la luz, versículo 17, la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. La luz, que tu luz, Señor, esté sobre nosotros, ¿verdad? Aquella luz que se manifestaba en el tabernáculo, ¿os acordáis? La gloria del Sequiná, en el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, ahí aparecía la gloria del Sequiná, que nos hablaba de la presencia de Dios. Aquella luz, ¿verdad?, que manifestaba la presencia de Dios. Que tu luz esté sobre nosotros. Aquella luz que les guiaba en el desierto. ¿Cómo les guiaba? ¿De día? ¿A través de qué? ¿Cómo guiaba Dios al pueblo de Israel en el desierto? De día. Con una nube, ¿verdad? Y de noche, con una columna de fuego. Dice que aquella luz que les guiaba en el desierto, como aquella columna de fuego, que esté sobre nosotros. Aquella luz que se reflejaba en el rostro de Moisés, después de estar en la presencia de Dios, ¿recordáis? Moisés, tan cerca de Dios, tan cerca de la comunión con Dios, que su rostro brillaba la gloria de Dios, ¿verdad? Dice que tu luz esté sobre nosotros, la luz de tu presencia, que tu luz, Señor, sea sobre nosotros. Y Señor, bendícenos. Su cuarta petición, prospera la obra de nuestras manos, multiplica nuestros esfuerzos, que tu bendición abunde sobre nuestras vidas. Así que hemos visto en este salmo, esta oración que hace Moisés. Posiblemente él escribió este salmo para enseñárselo al pueblo, para que ellos también recitaran este salmo, para que ellos oraran este salmo, para que ellos buscaran la misericordia de Dios a través de este salmo. Pero en este salmo que vemos la vida breve del hombre sobre la tierra, la eternidad de Dios, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Después de considerar esto, hace Moisés estas 4 peticiones. Señor, enséñanos a ser sabios aprovechando el tiempo. Señor, perdónanos porque pecamos contra ti. Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Señor, bendícenos y que esa bendición alcance también a nuestros hijos, ¿verdad? Qué peticiones más hermosas que hace aquí el salmista. Las podamos hacer nuestras. Igual que el pueblo de Israel recitaba este salmo, pues nosotros podamos también, ¿verdad?, hacerlo nuestro, hacerlo como parte de nuestras oraciones, diciendo, Señor, enséñanos, Señor, perdónanos, Señor, ten misericordia, Señor, bendícenos. Y sabéis, todo esto lo podemos hallar en Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Estas 4 cosas las podemos encontrar en el Señor Jesucristo. Así que este año que acaba de empezar, este 2025, podamos tener este deseo, ¿verdad?, de caminar con Dios, aprovechando bien el tiempo y siendo sabios con cada día lo que el Señor nos concede.